Son las 6:01 en este gobierno de la tarde y ahora entramos a la hora de don Álvaro Albelo, quien está con nosotros para conversar sobre temas interesantes y escuchar y atender las inquietudes de nuestros amables oyentes. Bienvenido, don Álvaro Albelo. Gracias, Esteban Delgado. Este programa lo concibió la mente amplia y preclara del padre de la libertad de prensa. Bienvenido Antonio Rodríguez Durán, que es también el presidente fundador de la Z, el principal medio de comunicación de la República Dominicana, no solo de radio, sino de medios de comunicación en sentido general. Entonces, gracias a Esteban Delgado y a Iluminada Jiménez, que están ahí dirigiendo estos trabajos, y este humilde servidor que tratará de responder las preguntas de ustedes en este día glorioso, un nuevo aniversario de la batalla de las carreras, o sea, 1845, 21 de abril, día de la batalla de las carreras. De manera que, sin más introducción, sin más preámbulo, dejamos a los amigos oyentes en un poder profesional exquisito, a Esteban Delgado. 809-732-0101, 809-221-0101 desde el interior y desde el exterior, 855-221-0101 son los teléfonos para comunicarse con don Álvaro Albelo. El panel de inmediato se llena. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, diga. Buenas tardes, mi nombre es Eloy Franco, llamo de Santo Domingo. Tengo ya más de 15 años escuchando a don Álvaro y para mí es una persona admirable y respetable. Le quiero preguntar sobre su valoración sobre el desempeño de Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, por favor. Participación decisiva. En un momento dado, todo rendido. Ya Francia se había rendido, las ocupaciones en el resto de Europa. Y entonces este hombre mantuvo a Inglaterra, al Imperio Británico, en alerta y en plena actividad, incluso coqueteando para lograr que Estados Unidos ingresara a una especie de unión contra el grupo formado por Hitler, Mussolini en Italia y los jefes militares japoneses. Y así lo logró este coloso, Sir Winston Churchill, que de paso es bueno repetir, ¿verdad?, que ganó el Premio Nobel de Literatura por su obra tan amplia y tan precisa sobre la Segunda Guerra Mundial. Usted ha mencionado un hombre clave de la Segunda Guerra Mundial y un hombre clave en la paz mundial y un hombre clave para el Imperio Británico, Winston Churchill. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. No, se cayó esa. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Adelante, diga. Buenas tardes, Esteban. Mi cariño, mi respeto para usted y para don Álvaro. Don Álvaro, ¿quién fue Yasser Arafat? Era Arafat, un revolucionario muy consecuente con sus ideales que no eran precisamente los ideales de nuestra Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino eran ideales traídos desde hace siglos, ¿verdad? Y los mantuvo y mantuvo a su gente más o menos protegida, ¿verdad?, a pesar de tener adversarios tan terribles como Israel y Estados Unidos. De manera que Yasser Arafat, un revolucionario que en paz descanse y que merece todo el respeto
de quien conoce su obra, independientemente de que usted haya compartido o no con él la parte ideológica, la parte social, la parte política, etcétera, tiene que reconocer que se trató de un coloso de su pueblo y una figura notable del siglo XX, Yasser Arafat. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante, diga. Buenas tardes, saludos Esteban, saludos don Álvaro. Una pregunta a don Álvaro. Don Álvaro, ¿cómo es que el combustible se mantiene tan caro y el petróleo está tan barato? Eso no es una pregunta, ese es un planteamiento que usted le debe hacer a las autoridades dominicanas que están encargadas de ese tema, ¿verdad? Que estoy seguro que tendrán la respuesta correcta, pero ese no es el estilo, la forma de este programa. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Buenas tardes, don Álvaro. ¿Cuál fue el rol del doctor Antonio García Vázquez en el 30 de mayo? El doctor García Vázquez, los García Vázquez mantuvieron todo el tiempo una posición antitrujillista, no solo Antonio, sino otros miembros del clan, ¿verdad? Una línea antitrujillista, ¿verdad? Que se dejó sentir en diferentes aspectos, que sería muy largo hablar aquí de eso. Bastaría decir que se trata de antitrujillistas que mantuvieron una lealtad tremenda hacia sus ideales. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí, yo quisiera saber si don Álvaro me puede responder si Hindenburg le tenía miedo a Hitler. ¿Entiende? No se Habla un entiende, poco ¿no? más alto y con más precisión. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante. Sí, buenas. Sí, hable. José Mujer de aquí de Gurabo, Santiago. Sí, hable. Para diga. una pregunta para don Álvaro. Hágala. Sí, yo le quería preguntar a don Álvaro, ¿no se podría considerar a Pedro Santana un gran héroe nacional, ya que se la jugó en la batalla de las carreras, Imposible. la batalla del número Un y la gran batalla héroe del 19 de marzo? nacional, un perseguidor, un acosador, un asesino de héroes y heroínas, un hombre que, por ejemplo, a Duarte Sánchez y Mella los declaró traidores a la patria y lo envió al exilio, un patriota que en 1861 le vendió el país al imperio español. De ninguna manera todo el repudio debe girar en los corazones de los verdaderos dominicanos en torno a este monstruo de la política y traidor a la causa nacional. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo, adelante, diga. Muy buena. Sí. Yo tengo una pregunta para el señor. Para que me hable sobre la dominicana, la Rosario Dominicana. La Rosario. Haga su pregunta, por favor, que usted no ha hecho ninguna pregunta. Usted ha hablado cosas incoherentes. Si usted quiere, cheque sus libros, consulte y haga la pregunta correcta, porque lo que usted hizo ahora fue un tollo. Ella se refería a la Rosario Dominicana, don Álvaro, la minera Rosario Dominicana. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Sí, buenas tardes, don Álvaro. Henry Cortiña, desde Santiago. Sí, hable. Don Álvaro, ¿en qué a la tortuga del toro de Salaris? Se está cortando, tiene que marcar otra vez, señor. Se está cortando la llamada. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Arbelo. Bueno, Álvaro, un saludo. Le habla David de Baní. Una pregunta, ¿usted llegó a conocer un negocio que se llamaba el Chantilly en la época de Trujillo?
Muchas gracias. No, un bar-restaurante, Chantilly, en la calle del Conde, entre la Duarte, entre la Duarte y la José Reyes, el Chantilly, sí, originalmente propiedad de un periodista muy destacado que ya murió, pero sí recuerdo perfectamente las operaciones del Chantilly, que además de ser un restaurante prestigioso de una gran asistencia, era también un centro donde se hablaba mal, discretamente, claro, se hablaba mal del jefe. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante. Buenas tardes, Esteban Delgado, y al reclamo México de la Universidad del Aire. Don Álvaro, yo creo que para calificar justamente a Santana habría que modificar el plan léxico, porque no es un traidor. Santana es algo más que eso. ¿Qué más que eso? ¿En qué consiste? Se fue, don Álvaro, se fue. Gobierno de la tarde. ¿Por qué? Porque es un seguidor de Santana y él acaba de hablar como un traidor de 1861. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo, adelante, diga. Don Álvaro, Pascual Zapato de aquí de Herrera. Don Álvaro, ¿usted cree que Donald Trump volverá a ser presidente de Estados Unidos de nuevo? Sería un desastre de marca mayor, un delincuente, un hombre que ha estado propiciando las violaciones a la ley, un hombre que ha estado propiciando la violencia, un hombre que ha estado propiciando la división de los diferentes sectores, un hombre que ha estado sembrando el odio en la sociedad estadounidense. Haberlo elegido esa vez, ¿verdad?, con la combinación precisamente de Vladimir Putin, como se demostró, los espías de Vladimir Putin le allanaron el camino. Yo no creo que ahora el pueblo de los Estados Unidos pueda volver a elegir, aunque la otra vez no lo eligió, fue impuesto, elija presidente a Donaldo Trump. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Buenas tardes, habla Merky del Ensanche La Fe. Don Álvaro, llegó Roberto Dabuizón en El Salvador a pagar alguna condena por la muerte cuando él mató al cardenal salvadoreño y al monaguillo aquella vez, y pagarían lo que mataron a la ex primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto. Ninguno llegó a pagar absolutamente nada, y todos merecían incluso la muerte por esas dos canalladas, por esas dos traiciones a su pueblo y a las libertades latinoamericanas que en ese momento empezaban a ser translúcidas, ¿verdad? De manera que no toda la condena, todo el repudio, todo el odio, todo el desprecio para esos malvados que usted ha mencionado. Gobierno de la tarde, su pregunta para don Álvaro Albelo. Sí, buenas tardes. Sí. Le habla Miguel Cruz Ciprián, alias Vincho. Es para preguntarle a don Álvaro que por qué su hazaña contra Santana, sin Santana no tuvieran un país, dicen 50 historiadores dominicanos. Yo tengo un libro aquí que define a Santana como el libertador de la República, y 50 historiadores dominicanos permanentemente lo respaldaron. ¿Por qué ese odio hacia Santana? No es un odio, es un desprecio a un traidor, y todo eso que usted mencionó, si es verdad que existen esos 50, si es verdad que existen, pues entonces a la distancia se convierten también en traidores a la patria. Santana no tiene ninguna excusa. Santana es pura y simplemente eso, un traidor a la patria, un vendepatria. Vamos a una primera pausa y en breve retornamos con la hora de don Álvaro. Adelante, Francis.